Saludos en cada uno de los espacios que nos están observando en este momento. Estamos muy agradecidos, complacidos por que nos estén acompañando y sobre todo que en el transcurso de este programa especial que vamos a estar desarrollando, usted vaya haciendo sus comentarios y nos vamos a ir leyendo progresivamente. Nos complace grandemente que nos estén acompañando. Gracias por cada uno de sus apoyos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Estamos nosotros en el marco de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Es un tema complejo, son 500 años de historia en la que mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el tema. Pero lo que más nos ocupa es las implicaciones que esta reforma protestante genera y generó desde la poesía y cómo ésta ha producido de alguna forma u otra una poesía religiosa, una poesía sacra, una poesía que habla a ciertas formas de relaciones, a ciertas formas de encuentro con lo espiritual, con lo divino, con lo religioso, pero también no solo bajo esa visión tradicional de una relación con deidades, ¿no? Sino también nos referimos a una poesía en la que exalta al nivel de una espiritualidad genuina la condición humana. Es lo importante que empecemos por exaltar la condición humana y hagamos todos los esfuerzos posibles, habido y por haber, para que esa condición humana se fortalezca, crezca continuamente. Hoy nos acompañará una poeta italiana, Agnes Monaco. Agnes Monaco nos acompañará y estará con nosotros para conversar sobre ella. Ella es de Roma, Italia, es escritora, es poeta, es dramaturga, es pintora, es música, estudió, es licenciada en letras y ha publicado libros sobre poesía, sobre novelas, obras de teatro, ha trabajado también en el ámbito de cortometrajes, en fin. Con ella vamos a conversar, pronto se va a conectar para que conversemos con ella un poco sobre este tema. Mientras tanto, quiero resaltarles que para el año de 1521, se convoca en el Sacro Imperio Romano Germánico la Dieta de Worms. La Dieta de Worms es una asamblea de príncipes convocada para entre enero y mayo de 1521, con el solo propósito de interpelar y a su vez también de motivar a Martín Lutero a que se retracte de las 95 tesis que colocó en las puertas de la Catedral de Gutenberg. Sin embargo, esa dieta de Worms generó ciertas posturas, generó algunas posturas bien contundentes en la vida de Martín Lutero, y que eso generó, por lo tanto, el edicto de Worms, que era la condenación rotunda y contundente de Martín Lutero como un hereje, un apóstata, una persona que no profesaba la fe cristiana, y entonces estaba enjuiciado, condenado a muerte. En ese marco es que se conoce históricamente como el fortalecimiento, la consolidación de una concepción del protestantismo en el mundo. Sí, Martín Lutero fue muy crítico al principio sobre sus posturas ante la iglesia, pero fue a partir de 1521 y esta dieta de Worms, esta asamblea, en la que él marca, para él es un hito, marca
un punto de quiebre, de inflexión en su vida personal. Es donde él entonces se concientiza en la necesidad de profundizar este gran movimiento de protesta y de búsqueda de un evangelio original, de un evangelio apegado a las doctrinas bíblicas. Sin embargo, ese es el contexto histórico, es el contexto histórico teológico que tenemos de fondo, 500 años del movimiento protestante, al que hay que resaltar, que ha tenido sus grandes impactos, grandes virtudes y desaciertos a la luz de la historia, y que quizás no sea el programa para que nosotros lo abordemos a fondo, pero sí iremos haciéndolo para dilucidar cualquier duda que tengamos acerca del mismo. Es importante también que invitarles a hacer el análisis. Cuando usted revisa, por ejemplo, autores como Max Weber, quien en 1905, 384 años después de esta dieta de Bohr, Max Weber, sociólogo y economista alemán, escribe una obra brillante llamada La ética protestante y el espíritu capitalista, en la que hace un análisis sobre todo el movimiento luterano y todo el movimiento calvinista que desde la Reforma en adelante influencia, impacta en no solamente en el ámbito religioso, hay impactos profundos en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito literario. Y es su concepción, la concepción que se tiene del trabajo como un elemento fundamental para los procesos de crecimiento de una sociedad. Es la tesis fundamental de Max Weber. Como la visión luterana, cuestiona Weber, la visión luterana era mucho más conservadora, sin embargo, era una visión en la que entendía el trabajo desde una visión no tan apegada a los principios religiosos. No tenía que haber coherencia entre lo que sustenta la Biblia, entre lo que sustentaba la creencia religiosa y la práctica del trabajo. Todavía era considerado como una práctica de la carne y tenía sus implicaciones particulares. Sin embargo, en el calvinismo sí encuentra Weber un elemento justificador para visualizar ese espíritu protestante calvinista que viene también producto de la Reforma protestante, sienta las bases para el carácter progresista del sistema económico capitalista, lo que sostiene, por supuesto, Max Weber, ¿no? Estableciendo la relación entre factor religioso y el factor económico, 384 años después. Digo esto porque es una clásica obra de la literatura sociológica y que de alguna forma u otra nos pone a nosotros a pensar que no es simplemente el efecto teológico, religioso, dogmático o de una iglesia en particular, sino que estamos hablando de una práctica, de un modo de vida, de un estilo de vida que de alguna forma u otra está consiguiendo un asidero social, está consiguiendo un fundamento social, económico, para sustentar la coherencia de sus creencias. Y allí el impacto, el valor de esa práctica religiosa, y a la cual nosotros debemos de empezar a revisar. Tenemos 500 años de revisión de cómo los factores teológicos y cómo el movimiento protestante de alguna forma u otra ha influido también en nuestra manera de entender y comprender el mundo que nos rodea.
de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio. Remitid esto a Roma. Hay que enseñar a los cristianos. Es así como hay un profundo impacto de el espíritu protestante, el espíritu con el que de alguna forma u otra conmocionó a Europa y a buena parte del mundo en el ámbito de lo político, en el ámbito social y en el ámbito de la literatura, ¿no? Si podemos mencionar, por ejemplo, toda esa influencia religiosa que fue permeando en la literatura y sobre todo en el ámbito de las obras de teatro y en la poesía. Tenemos casos, por ejemplo, el siglo de oro español, siglo de oro de las letras, ¿no? Como mencionamos, hablamos de la literatura española, personajes como por ejemplo Pedro Calderón de la Barca, hablamos por ejemplo de Lope de Vega, de la Vega, ¿no? Lope de Vega, como hablamos de Francisco de Quevedo. Entonces son autores, son escritores influenciados profundamente por ese espíritu de la Reforma y con ese deseo ardiente por expresar desde la visión religiosa también su deseo de tocar la esencia humana a través de la poesía. Y en ello encontramos en la historia pues una infinidad de textos que nos permiten de una forma u otra iniciar una conversa, si quisiera, iniciar un debate desde heterodoxia, iniciar un debate sobre la poesía religiosa, su estética, su estructura, sus temas, sobre todo desde lo local hasta cualquier espacio de nuestro rincón, de nuestro mundo. Pero sí ir mostrando la hilación, ir mostrando las pequeñas influencias que fueron marcando decisivamente toda la visión del mundo y que lo expresaron a través de la literatura. Quiero, por ejemplo, hablarles de un poeta mexicano que escribe el libro llamado El Libro de Dios, 1924. Nos referimos a Alfredo Palencia. Alfredo Palencia tiene un poema hermoso llamado Ciego Dios. Quiero leérselos. Escuchemos por un momento. Ciego de Dios. Así te ves mejor crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. ¿Quién acertó a ponerte en ese estado? No hizo cosa mejor que así te quedes. Dices que quien tal hizo estaba ciego. No lo digas. Eso es un desatino. ¿Cómo es que dio con el camino luego, si los ciegos no dan con el camino? Conven mejor en que ni ciego era, ni fue la causa de tu afrenta suya. Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera. Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. ¿Cuánto tiempo hace ya, ciego adorado, que me llamas y corro y nunca llego? Si es tan solo el amor quien te ha cegado, ciégame a mí también, quiero estar ciego. Es precioso. Alfredo Palencia, El Libro de Dios, 1924, con este hermoso poema que ha titulado Ciego Dios. Y con esto, una temática tan importante, pues refiriéndose al tema del amor, refiriéndose a elementos como
el amor, habla por supuesto de una ceguera metafórica, por supuesto, una ceguera metafórica, habla por supuesto de una crucifixión, pero refiriéndose también a la metáfora de la entrega. Bien quisieras herir, pero no puedes, se refiere. Entonces dices, quien tal hizo estaba ciego. Entonces, en ella, en estos versos, vemos cómo Alfredo Palencia, desde la visión religiosa, sacerdote mexicano, desde la visión religiosa, está expresando la belleza del amor, está expresando la belleza de la entrega en cada una de estas líneas, de estos versos. También quiero, por ejemplo, leerles de alguien que también nos estuvo acompañando en algunos programas y que también publica con nosotros, afortunadamente, en la revista Cultural Heterodoxia. Nos referimos a Agnes Mónaco, de Italia. Es una gran amiga, compañera, en la que siempre presta a colaborar con nosotros y a compartir su experiencia y a compartir su quehacer poético para con nosotros. Ella tiene un poema también a la cual se ha dedicado también a la escritura de la poesía religiosa. Se llama Naseñas. Dice así: naseñas entre nueva vida para donar el amor a todo el mundo. Nacenas por amar tu vida en una manera mejor. Naseñas en tu tierra con el amor por toda la humanidad. Persiste el elemento relacionador de la poesía religiosa, el tema del amor a la humanidad, el tema de la esperanza, el tema de guardar esa esperanza por la humanidad, y cómo hay un gran deseo por conservar la vida humana, ¿no? Hermoso poema de Agnes, esto y todos sus escritos. Hay que buscarla. De igual manera, quiero también quiero leerles también a un conocido poeta peruano residenciado de España, Salamanca, a Alfredo Pérez Alencar. Alfredo Pérez Alencar. Él ha escrito muchos textos y participa en los encuentros de poesía, ciencia y Dios, o poetas y Dios. Y bueno, hay una asociación cristiana de escritores, poetas cristianos, y bueno, él está impulsando ese movimiento de escritores que desde la protesta, desde la visión religiosa, están escribiendo brillantes cosas, ¿no? Alfredo Pérez Alencar escribió un poema, se llama Amada, escrita o dedicada a su esposa Jacqueline. Quiero leérselos a continuación. Amada, tus labios guardan la sed de los desiertos por donde caminaste junto a mi éxodo. Mujer infatigable durante el largo viaje, ven a mí con tu caravana de ternuras. Yo lavaré tus pies mientras unges mi pecho en la tienda que levantemos juntos. Hoy el cielo cederá su maná para que nos andemos en ayunas y para que por selvas, mares o desiertos yo siga pronunciando tu nombre.
qué precioso. Mira las categorías que usa, ¿no? Mira las categorías. Hoy el cielo cederá su maná. Hoy el cielo nos va a permitir a nosotros por fin escaparnos a la selva, mares y desiertos, y yo pueda pronunciar tu nombre. Entonces, las categorías que utiliza Alfredo Pérez Alencar en su poema religioso es igual. Es un poema dedicado a la mujer, es un poema específicamente dedicado a su esposa, es un poema amoroso, es un poema romántico, pero con carga religiosa. Está hablando de un éxodo, está teniendo como referente histórico la salida de Israel de Egipto, y entonces compara ese éxodo con el amor hacia su esposa. Entonces, con esto quiero mostrar e iniciar el debate de esa poesía religiosa, cargada de mucha esperanza, de mucha pasión, de mucho amor. Y no es un tema idílico, no es un tema vanidoso, mucho menos. No es un tema cargado de esperanza solamente, de sueño, de ensueño, ¿no? Son temas reales, son temas cotidianos, son temas de vivencia, de gente que padece, que siente sus tribulaciones, que siente sus momentos difíciles, que siente sus adversidades, pero que sin embargo en medio de ellos consigue una expresión de amor, consigue una expresión de esperanza y de consuelo en medio de las situaciones. Entonces, finalizo. Gracias a todos. Nos gustaría que escriban sus comentarios abajo allí, ustedes lo pueden hacer. También nos escriban por cafeconverso@gmail.com y nos puedan también expresar sus apoyos y su solidaridad hacia el proyecto, hacia lo que hemos venido haciendo y estamos comenzando a hacer, por supuesto, y agradecerles a todos ustedes por mantenerse todo este tiempo acá con nosotros, escuchándonos y por supuesto dando su opinión. Así que un saludo para todos y hasta el próximo encuentro.